Cabalgando por la colina blanca de los recuerdos. La gran sabia del imperio, Mia Luna Tearmon, era conocida por sus muchos amigos. Estaba la hija del duque de Belluga, Rafina, y la Etoyina Esmeralda. Luego estaban Chloe, líder oficial de la Mianet, y Tiona, hija del vizconde Rudolbon, solo algunos de los grandes nombres que podían contarse entre la larga lista. Sin embargo, también tenía una amiga de un origen más peculiar. El título de antigua bandida era muy llamativo en la lista de amigos de Mia. Por supuesto, no era otra que Kaima, princesa del perdido clan del fuego del reino ecuestre. Montada sobre su querido caballo Keinai y al mando de su leal noble guerrero Asoki, resultaba especialmente atractiva incluso entre los muchos grandes amigos de Mia. Quizá por eso aparecía con frecuencia en las dramatizaciones de las hazañas de Mia y gozaba de especial popularidad. Y aunque se contaban muchas historias sobre la emperatriz Mia y este antiguo bandido, al fin y al cabo, eran dramatizaciones, lo que significaba que la mayoría se engrandecían hasta la ficción. En la fuente más fiable, Crónicas de la Princesa, de Elise Littstein, el nombre de Aima aparece por primera vez después de que la princesa Mia visitara por primera vez el reino ecuestre. Consta que, tras el encuentro fortuito, ambas formaron un pacto de amistad. Antes de ese momento, Aima no era más que una bandida corriente. Por ello, cabe suponer que su encuentro con la gran sabia alteró drásticamente el destino de Aima. Aunque en la historia no hay sí, es propio de la naturaleza humana preguntarse por las posibilidades. ¿Qué habría sido de Aima si la princesa Mia nunca hubiera visitado el reino ecuestre? Si nunca se hubieran conocido, ¿qué vida le habría aguardado? ¿Se habría convertido en una bandolera legendaria cuyo nombre fuera conocido en todo el continente? ¿Sus habilidades como amazona habrían inspirado a algún país a emplearla como miembro de su caballería? ¿Habría algún noble que se hubiera enamorado de ella a primera vista? ¿O ella? Los inviernos en el reino ecuestre eran hermosos. Si caía nieve, no era raro ver las llanuras que formaban la mayor parte de su tierra teñidas de blanco puro. Sobre el blanco de la tierra había nubes grises que llenaban el cielo, y a través de ellas, el sol brillaba majestuosamente su luz. Aima adoraba estos momentos en los que el mundo carecía de color. Desde que era joven, la vista de los campos platinados que se extendían más allá del bosque la dejaba embelesada cada vez que se escapaba de la aldea oculta que llamaba su hogar. Conteniendo la respiración entrecortada, se adentraba en ese pintoresco mundo de tranquilidad. La nieve crujía bajo sus pies y, a su lado, Asoki jadeaba feliz. El viento soplaba a su lado, procedente de las lejanas llanuras nevadas. No podía alejarse demasiado de su aldea y, por tanto, lo más lejos que podía llegar era a la colina más cercana al bosque. Pero cuando llegaba allí, se quedaba tumbada en cuclillas con las manos y los pies extendidos a su lado y miraba las nubes grises de arriba, observando cómo los copos de nieve volvían a revolotear hacia la tierra. A veces, se posaban en sus mejillas, con su frío agradable sobre la piel que ardía de excitación. Asoki se tumbaba a su lado, con el cuerpo pegado al suyo, y ella se reía cada vez que lo veía mirarla. La próxima vez, debería venir a caballo. Estoy segura de que galopar por aquí sería maravilloso. Los caballos eran su tesoro más preciado, y estaba segura de que cabalgar por las llanuras igual que el viento sería eufórico, la haría sentir como si pudiera ir a cualquier parte. Al otro lado de la colina, la tierra se extendía por lo que parecía una eternidad. No podía evitar sentir que, mientras tuviera un caballo, podría ir muy lejos, a tierras con las que ni siquiera había soñado. Si tan solo pudiera cabalgar a través de la colina y llegar a los confines de la tierra. Entonces, podría olvidarse del hecho de que hoy no tenía nada para comer, o de la fricción del clan del fuego con el reino ecuestre, o de su hermano. Podría tirarlo todo por la borda. Esos eran sus sueños juveniles, así como un impulso que siempre estaba dentro de ella. Pero al final, nunca hizo su viaje. Era la hija del jefe del clan del fuego. Su sentido de la responsabilidad era demasiado fuerte para abandonarlo todo y huir. Al final, creció, incapaz de escapar de los grilletes de su clan. El clan del fuego experimentó sus cambios, pero el mundo también se enfrentó a un cambio drástico. Cuando la gran hambruna asoló el continente, sus efectos llegaron hasta su aldea.
Siempre les había faltado comida, pero esta era una escala que nunca habían experimentado. Para salvar a los indefensos niños y ancianos de su hogar, lideró un grupo de guerreros y recurrió al bandidaje. Para salvar a tu pueblo, creo que es natural recurrir al uso de medios militaristas para usurparlo con la fuerza. La dulce voz de cierta persona resonó en su mente. Calmaron su sentimiento de culpa, y así, se rindió a esa voz y continuó su lucha. Nadie la detuvo. Si lo hubieran hecho, solo habrían dejado morir de hambre a sus compañeros de clan. Además, el clan del fuego eran hábiles jinetes, y Aima era una hábil comandante. No era difícil seguir robando provisiones mientras se aseguraban de que no hubiera sacrificios, ni dentro de su propio grupo ni del enemigo. Tampoco vino nadie a salvarlos. Nadie les tendió la mano, diciéndoles que había otro camino. El hambre no tenía fin. Perder sus alimentos a manos de los ladrones significaba morir de hambre. Así sucedía en todos los países. Por mucho que intentaran evitar engendrar la muerte, era innegable que sus acciones llevaban a muchos a morir de hambre. Era natural que los países que se habían convertido en sus víctimas enviaran a su ejército para preservar la paz. Si bien es cierto que Aima y sus guerreros eran jinetes prolíficos, con el paso del tiempo sus víctimas no hicieron más que aumentar. Y entonces llegó el final, demasiado repentino y demasiado pronto. Aima y su tripulación habían caído en una trampa. Los arqueros los asaltaron y huyeron. Pero uno a uno, sus guerreros cayeron ante sus perseguidores y perecieron. De algún modo, Aima había escapado. Sola, cabalgó por las llanuras nevadas. Las flechas sobresalían de todo su cuerpo y la sangre teñía sus ropas de un carmesí oscuro. Intentó mantener la postura sobre su caballo, pero se había debilitado. No podía moverse con rapidez. Kurigi. Pensar que habría caído en semejante trampa, susurró, con un pequeño reguero de sangre goteando por la comisura de los labios. Tosió mientras resistía el dolor que le recorría todo el cuerpo. Pero entonces llegó una repentina ráfaga de viento desde su costado. Su cuerpo se desplomó. Lo siguiente que supo es que estaba mirando al cielo. Solo entonces se dio cuenta de que se había caído del caballo. Oh, está nevando. Si no hubiera sido por eso, habría muerto. Qué desgracia para mi clan, haberme caído del caballo. Soportando el dolor, intentó ponerse de pie. Pero inmediatamente se encontró plantada de nuevo en el suelo. No podía moverse más. De repente, encontró el hocico de su querido Keinai frente a su cara, mirándola preocupado. Le acarició la nariz con una sonrisa torpe. ¿Tienes mis disculpas, Keinai? Parece que ya no podré seguir tu velocidad. Agarrando el costado de Keinai, Aima se puso de pie. Cogió una espada corta de su cadera. Gracias por quedarte conmigo hasta ahora. Gracias a ti, he podido cumplir con mi deber. Sus manos eran débiles, pero reunió sus últimas fuerzas para cortarle las riendas y quitarle los estribos. Fuiste un excelente corcel. Eres un tesoro de nuestro clan del fuego. No, de todo el reino ecuestre. No puedo obligarte a quedarte aquí conmigo. Una vez más llevó sus temblorosas manos al cuello de Keinai. Lo acarició y luego le abofeteó el trasero y gritó. Vete, Keinai. Rezo para que encuentres un excelente jinete. Con eso, se desplomó. Keinai la miró, preocupado, pero entonces, sus orejas se agitaron. Un profundo aullido reverberó en el aire. Y entonces apareció un solo lobo, el fiel vasallo de Aima, Asoki. Persiguió a Keinai, gruñéndole violentamente hasta que el caballo empezó a correr hacia adelante. Su paso era lento, y de vez en cuando, se detenía y miraba hacia atrás, como si no pudiera soportar separarse de ella. Sí, ve. Eres un excelente corcel, Keinai. Estoy segura de que tendrás un excelente jinete. Murmuró, con un claro alivio en su voz. Luego, se volvió hacia Asoki. Gracias, Asoki. Aquel lobo era como de la familia para ella, y le acarició la frente. Lanzó un grito. Pero una mirada cuidadosa a su cuerpo reveló que también estaba cubierto de heridas.
Su pelaje color marfil era su orgullo, pero tenía manchas de su propia sangre. Tenía una flecha clavada en el estómago. Aima se estremeció al verlo, pues sabía que, al igual que ella, la vida de Azuki no duraría mucho más. Llevó sus débiles manos a su pelaje, rozándolo una y otra vez. Se rió dolorosa y amargamente. Te has vuelto bastante asqueroso. Eres demasiado orgulloso para verte así. ¿Tus hermanos se reirían? Tendremos que lavarte en el río más tarde. Le pasó una mano por el cuello teñido de sangre. Sus orejas normalmente se mantenían erguidas con dignidad, pero ahora simplemente caían a su lado. Cierto, desprecias los baños. Pero no te quejes, sería una pena, ya que tu pelaje es tan hermoso. Con cada pasada de su mano por el pelaje de Azuki, más y más sangre se enredaba en él, mancillado por la sangre que seguía rebosando de la herida del cuello de Aima. Cuanto más te acaricio, más sucio te vuelves. Aima volvió a tumbarse suavemente. Tras echar un buen vistazo, se dio cuenta de que el paisaje que tenía ante ella se parecía a la colina que vio hace tantos años, y no pudo evitar sonreír. La colina blanca cerca de su casa era muy querida en sus recuerdos, pero como niña, nunca pudo viajar más allá de ella. Esto me trae de vuelta. Fue suficiente para ella pensar que tal vez este no era tan mal lugar para pasar a la otra vida. Los rostros de sus compañeros de clan parpadearon en su cerebro antes de desvanecerse. Si ella muriera, ¿estarían bien? ¿Seguirían vivos? Esa era su única preocupación. No se arrepentía de no haber huido. Por lo tanto, estaba satisfecha con el final que le esperaba al otro lado de esa decisión, satisfecha con la forma en que moriría. Al menos, debería estarlo. Soy una guerrera. Para salvar a mi clan, arriesgué mi vida para luchar, y luego, morí. ¿Qué hay que lamentar? Buscando afirmación, tratando de convencerse a sí misma, murmuró en voz alta. Fue una muerte orgullosa. No me arrepiento de nada. No puedo arrepentirme. Se repitió esas palabras una y otra vez, y luego hizo una mueca, con la boca cubierta de sangre. Supongo que, los que de verdad no se arrepienten, no tendrían necesidad de decirlo. Tosió antes de mirar a su fiel lobo. Azuki, puedes irte. Encuentra tu propio lugar final de descanso. Azuki. Su querido compañero, Azuki, había cerrado los ojos. Ella puso su mano en su nariz, pero no podía sentir la respiración. Qué raro que elijas mi lado. Murmuró. Enterró la cara en su pelaje. Era su mejor amigo, su familia. Con todas sus fuerzas, respiró su aroma, deseando que llenara sus pulmones. Y entonces, pereció. Sus remordimientos y una sensación de inutilidad aún permanecían en su corazón. Esa era la historia de un mundo que carecía de una gran sabia. La muerte de Kaima nunca fue registrada. En su lugar, el único registro que quedó fue que en un rincón del continente, un bandido sin nombre había sido subyugado. Ese registro se perdió en la era del caos que descendió sobre el continente, y así, la orgullosa chica del clan del fuego, Kaima, se convirtió en un nombre perdido para la historia. Sus pensamientos, sus esperanzas y sus logros no eran conocidos por nadie. Entonces cambió el flujo del tiempo. El tranquilo clop de los cascos de los caballos reverberaba en el aire mientras Mia y compañía se dirigían tranquilamente hacia la capital meridional del reino ecuestre, situada en el sureste. El cielo había estado despejado momentos antes, pero ahora las nubes oscurecían en azul. Parecía que pronto llovería. Vaya, el tiempo se ha puesto terrible. Mia Luna Tearmon, gran sabia del imperio, dijo con un suspiro mientras miraba al cielo. Y yo que acababa de tener la oportunidad de dar un encantador paseo a caballo. Aima respondió con orgullo al semblante decepcionado de Mia. Son palabras irreflexivas para la gran sabia, princesa Mia. ¿Irreflexiva? ¿Qué quieres decir? La confusión de Mia era evidente, pero Aima continuó con una sonrisa. El tiempo es intrascendente cuando se trata de montar a caballo. Haga sol, llueva o esté nublado, cada uno tiene sus propios placeres. Vaya. Debeo.
Mia estaba claramente impresionada. Aima asintió eufórica. Es cierto que los días soleados son excelentes, pero yo recomiendo los días de nieve. Las llanuras son hermosas los días en que la escarcha te pellizca las manos. Cuando el mundo se tiñe de blanco, cabalgar a través de él es simplemente. Se quedó sin palabras. De repente, las nubes habían cedido y la luz del sol se había abierto paso hasta la tierra. La brillante luz era cegadora, por lo que Aima volvió la cara, pero cuando vio la escena que ahora tenía delante, no pudo evitar un grito ahogado. ¡Cha! Lo que vio fue el camino por el que acababan de llegar. El sol brillaba en la colina que acababan de cruzar, haciendo que brillara en blanco. ¡Es! Teñida del color de la nieve, a Aima le pareció igual que la colina en la que se tumbaba cuando era joven, aquella que nunca pensó que podría cruzar. Incluso cuando viajaba como bandida, nunca sintió que realmente la había cruzado, en absoluto. Era un lugar que solo existía en su corazón. Y, sin embargo, en ese momento, de repente sintió como si lo hubiera hecho. Aunque no es que lo hubiera tirado todo por la borda para cruzar el Osona. Lo había hecho cargando con todo el peso del destino de su clan, cargando con todo. Mia había tirado de su mano, y ahora, estaba a su lado. ¡Ah! El cielo se ha despejado. Realmente prefiero cabalgar cuando el cielo está despejado sobre mí. Parece que tengo trabajo que hacer si pretendo aprender de otra manera, dijo Mia con una sonrisa eufórica. Entiendo. He conseguido cruzar la colina sintiéndome tan tranquila y en paz. En otro futuro, podría haber, murmuró Aima, incapaz de evitar que se le escaparan las palabras. Una vez, Aima había decidido no cruzar esa colina sola. En lugar de eso, había optado por mantener su mano agarrada a la de sus camaradas, por quedarse donde estaba con ellos. Pero la gran sabia había tirado de la mano de Aima con todas sus fuerzas para que no solo Aima, sino todos ellos pudieran cruzar juntos aquella colina. ¿Señorita Aima? Mia miraba a Aima a los ojos, claramente perpleja. En respuesta, Aima sonrió. No, no es nada. Estoy orgullosa de llamarte amiga, princesa mía. Vaya, ¿qué te hace decir eso tan de repente? Las palabras de Aima fueron inesperadas, y lo único que Mia pudo hacer fue ladear la cabeza, confundida. Esa era la historia del mundo bañado por la luz de la gran sabia del imperio. Pero, ¿qué destino aguardaría a esta Aima? Para averiguarlo habría que investigar las numerosas obras y relatos que recogían episodios de su vida. Sin embargo, eso sería toda una tarea. La popularidad de Aima era tal que sería casi imposible separar la ficción de la realidad. Conocer las verdaderas hazañas de Aima sería difícil, pero hay dos cosas que sabemos que son ciertas: que era una amiga muy querida de la emperatriz Mia Luna Tearmonique. Era querida por todos los que apreciaban a la emperatriz Mia.